están? Bienvenidos una semana más a Saber Más. Esta vez vamos a seguir hablando de historia y de los 40 años de democracia de la República Argentina. Si obviamente vas a conocer un montón de gente que le va a interesar estos temas, haz un favor, mira, detenete un segundito, toca el avioncito que está ahí debajo, ¿sí? Hacé clic ahí y compartilo ya con un amigo para que se sume a este vivo que va a estar espectacular. Va a ser un vivo que la verdad va a estar cargado de muchísima información, de mucho valor que te va a servir. Y te digo, como te dije ya hace una semana atrás, prepárate porque se vienen grandes anuncios en este perfil de Instagram, donde cada día vamos a crecer un poquito más. Así que estate atento a todos los vivos y a cada video que suba, ¿sí? Para estar al día de todas las notificaciones y las últimas novedades de Saber Más. Te digo una cosa más también, si no me conoces, si es la primera vez que te sumás a esta aventura, a este desafío de conocer la historia y de pensar un poquito la actualidad desde la historia, bueno, te comento que mi nombre es Fernando Gardela, soy profesor de historia, egresado del Instituto Superior Padre Elizalde, doy clases en escuelas de gestión estatal en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Obviamente estoy aquí para servirte y es un nuevo desafío que me planteo y que quiero compartir con vos cada día un poquito más de aquello que a lo mejor tuve la posibilidad de leer, de aprender y de adquirir en los tiempos de estudio y las vivencias personales, y las quiero compartir con vos y también quiero que vos las compartas conmigo y con todos aquellos que nos están siguiendo por este Instagram. Así que te doy la bienvenida y te pido que por favor pongas de dónde sos, cómo te llamás, de dónde sos, y empecemos a compartir este momento juntos. Dale, te espero, te leo, vamos. A ver de dónde están comunicados, en este caso, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen los amigos que estamos aquí. Bueno, Vanna y Fer, ¿sí? Está viendo el video en vivo, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Vamos con más participantes que esperemos que se vayan sumando lentamente para poder seguir cada día un poquito más, sumando también en conectividad, ¿sí? Esto es muy importante, que podamos estar conectados permanentemente y compartiéndolo con amigos. Así que te invito una vez más que compartas, ¿sí? En este momento con un amigo, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, en este instante, con amigos, para que ellos también se sumen a esta aventura de saber más. Así que te invito a que hagas vos lo propio, ¿sí? Y seguramente vas a poder compartir, obviamente, con mucha gente esto que está buenísimo. Es una idea que, mira, surgió hace un tiempo, ¿sí? Cuando yo me encontraba estando de licencia por mi trabajo y bueno, buscando un poquito de información, veía que de repente había gente que empezaba a ser vivos y que interactuaba con todas aquellos que ingresaban, y estaba bueno, y intercambiaban conocimientos, entrevistas, etcétera. Eso se puso muy de moda en la época de la pandemia, y en ese momento te voy a contar esta pequeña historia, ¿sí? Durante la pandemia veía que podía acceder a muchos recursos que de la otra manera dar clases, ¿sí? Con una computadora, con acceso a internet, se hacía dificultoso porque no todos los chicos tienen la posibilidad y la accesibilidad a esos tipos de dispositivos, o cuando lo tuviesen a veces tampoco estaban las condiciones de internet porque se saturaba, bueno, un montón de cosas. Y en la pandemia obviamente uno empieza a buscar recursos materiales y vi estas experiencias, estas personas, ingresaba a algunas clases, incluso vi que, por ejemplo, hacen clases virtuales y que también preparan cursos online, y bueno, eso también son experiencias que uno va adquiriendo, que bueno, obviamente llega el momento de querer compartirlo, y en esta oportunidad donde, habiendo estado de licencia, tuve que dejar de dar clases por un tiempo, ¿sí? Y para mí es volver a poder tener
esa ansiedad, esa alegría, ese entusiasmo de poder comunicar lo que uno medianamente algo sabe. O al menos, como te decía hoy, tuvo la posibilidad de leer o de hablar un poco más seguido de algunos temas con otras personas que les interese también la misma temática, y que bueno, obviamente poder erradicar el obviamente, el sí, de mi vocabulario cuando estoy hablando habitualmente. Bueno, vamos a comenzar de a poquito. Bienvenida Mirta, te unió también a esta aventura del conocimiento de la historia. Como te decía hoy, ¿sí? Eh, Vamos a seguir hablando de estos 40 años de historia. Recordá que hace un tiempito veníamos hablando de la presidencia de Alfonsín, todos los desafíos que tuvo que implementar y que llevar adelante, con volver a la a fortalecer las instituciones políticas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con dejar atrás la dictadura militar y todas las presiones que él tuvo que llevar adelante, el juicio de la Junta, veíamos el problema social que después surge, ¿no? Porque la vida democrática también, llevó adelante desafíos no solamente de lo político, sino también de lo social y lo económico, que tuvo bastantes consecuencias por la hiperinflación que llegó y por, bueno, muchas cosas que ya fuimos diciendo, y que te invito a que vuelvas a mirar algunas de las clases que van a estar por poquito tiempo más subidas en el Instagram. Así que te invito a que, si no te uniste todavía al Instagram de Saber Más, lo hagas en este momento. Lo mismo que al resto de las redes sociales, ¿sí? Facebook, Twitter, que ahora es X, ¿sí? Y obviamente al canal de YouTube. Te invito a que entres al perfil, hay un enlace, ¿sí? Ahí en ese enlace vas a poder acceder a cada una de las redes sociales. Pero hacelo después, cuando terminemos con este vivo, porque este vivo tiene mucha información y que seguramente te va a interesar. Te decía, Raúl Alfonsín termina su mandato 6 meses antes, ¿sí? Y quien lo sucede es Carlos Menem. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de la presidencia de Menem, del liderazgo que tenía Menem con su carisma y todo la reforma del Estado que tuvo que llevar adelante, el ajuste, las privatizaciones, ¿sí? El ajuste, digamos, en los salarios, no solamente de los trabajadores, sino también de los jubilados, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedía? Habíamos dicho también en el año 94 se había sancionado la reforma de la Constitución Nacional, ¿sí? Que le dio la posibilidad a Carlos Menem de ser reelecto como presidente de la Nación. Por eso se quedó 6 años en su primer mandato, más 4 de la reelección. Pero habíamos planteado también que Menem lleva adelante bastantes coyunturas a nivel internacional, también con, digamos, problemas como por ejemplo la guerra del Golfo, la guerra de Perú y Ecuador, donde Argentina intervino vendiendo armas. También habíamos dicho que, si no te lo comento ahora, a fines de los 90 también tenemos la segunda presidencia de Menem, todo lo que es el efecto tequila, ¿sí? En México. Y también tenemos que empiezan a haber problemas de desocupación, de fábricas que cierran por el ingreso de productos importados, ¿sí? Y por lo tanto vemos que de repente la situación social empieza a ser cada día un poquito peor y surgen, por ejemplo, grupos como habíamos hablado, los primeros grupos piqueteros, ¿sí? Que van a empezar a manifestarse porque la CGT particularmente no hacía reclamos llamativamente, más allá de las dificultades que tenían los trabajadores, que eran severas y que valía la pena salir a reclamar. Bueno, la CGT lo va a hacer casi al final del segundo mandato de Menem, y antes de que la CGT salga a la protesta, los que aparecen en escena son los grupos piqueteros, que hasta el día de hoy todavía siguen vigentes. Pero te comento, lo que vamos a ver hoy es quién fue quien lo sucedió a Carlos Menem, que ni más ni menos que Fernando de la Rúa,
¿sí? Fernando de la Rúa, ¿sí? va a ser presidente de la nación, pero lamentablemente cuando hablamos de Fernando de la Rúa, enseguida hablamos de la crisis del 2001, de que se fue, digamos, el club del helicóptero, como llaman muchos, que quedó instalado en la República Argentina, la crisis, los saqueos, al igual que tuvo Alfonsín, ¿no? La crisis económica, los saqueos, la crisis social, el corralito, ¿no? Mucha gente que elige irse del país por la situación que estábamos pasando, pero de la Rúa tuvo una carrera política y muy importante. Entonces, la idea de hoy es como, al igual que hicimos con el periodo anterior, que hablamos de menemismo, es empezar a hablar sobre la persona, ¿sí? Si recordás, cuando antes de hablar del gobierno de Menem, hablamos de Menem como líder, cómo era su personalidad. Bueno, vamos a hablar de la Rúa y su carrera política, ¿sí? Por lo pronto te voy a comentar que de la Rúa nace en Córdoba, ¿sí? Por allá por 1937, ¿sí? En septiembre de 1937. Allá cursa toda su escuela secundaria en un liceo militar, ¿sí? Y luego estudia abogacía en la Universidad de Córdoba. Tengamos presente que las universidades cordobesas son realmente de altísima calidad, ¿sí? Desde joven empieza a militar, digamos, en el Partido Radical, porque su padre también había formado parte, ¿sí? Y había sido diputado provincial y también ministro del gobernador Sabatini, ¿sí? de Córdoba, ¿sí? Fernando de la Rúa es un hombre de partido, o sea, es un hombre que va a tener la sangre, digamos, la vida política va a trascender su vida personal, ¿sí? Podemos decir que en tal caso, digamos, Fernando de la Rúa va a ser un político profesional, porque se va a dedicar a la función pública ocupando diferentes cargos, tanto sean legislativos como ejecutivos, ¿sí? Arrancó como asesor en el Ministerio del Interior, ¿sí? Durante el gobierno de Arturo Illia, ¿sí? En 1973 fue electo senador por la capital federal, ¿sí? Resistiendo también a todo el movimiento camporista que había en esa época, de los años 70, y ese mismo año también fue candidato a vicepresidente de Balbín, ¿sí? Si recordás, Balbín es un político radical muy importante, ¿sí? Que hay una imagen muy, muy fuerte cuando Balbín dice en el fallecimiento de Perón, perdón si no lo digo textualmente, ¿sí? Más que un adversario, despide a un amigo o algo por el estilo, ¿sí? Reconociendo la importancia de Perón como líder en la historia, ¿no? Bueno, va a enfrentar, ¿sí? Como candidato, digamos, a la presidencia de Balbín, ¿sí? A la fórmula al binario Perón-Perón, ¿sí? En 1976, tras el golpe de Estado, obviamente pierde el cargo como senador de la que ocupaba, ¿sí? Tengamos en cuenta que la dictadura militar cierra el Congreso y empieza el gobierno de facto, y se dedica a la actividad privada. En este caso va a ser abogado de la empresa Burkibor, ¿sí? Una empresa muy, muy prestigiosa, de capitales internacionales, que después, como si recordás el encuentro anterior, hablamos de que Menem se había apoyado, obviamente presionado por el Fondo Monetario y los organismos internacionales, en personas, ¿sí? O funcionarios de Burkibor. Bueno, pero luego él intenta ser candidato presidencial en las elecciones del 83, ¿sí? Donde compite con Alfonsín en las internas. Te recuerdo que en ese momento las internas, a diferencia de lo que es actualmente, que eran, digamos que son, ¿sí? Internas primarias, secretas y obligatorias, en ese momento las internas se discutían, digamos, y se elegían partidariamente. Cada uno de los partidos políticos tenía sus candidatos e internamente, ¿sí? Como dice la palabra, elegían
a quienes los iban a representar en las distintas instancias, tanto sea legislativa como ejecutiva. Si se va entendiendo hasta acá, ¿sí? Poneme libre en los comentarios, ¿sí? Y vamos, así podemos de paso descansar la garganta. A ver si se entiende un poquito todo lo que estoy planteando, lo que te estoy comentando. Te voy a invitar a que siempre que quieras participar y decir algo, a mí me encanta que estemos permanentemente conectados y como ha pasado en encuentros anteriores, muchos aportes que dan ustedes son sensacionales, ¿sí? A la hora de aportar valor, conocimiento, y eso está buenísimo, ¿sí? Así que te invito a que te animes también a hacerlo, que no tengas miedo, ¿sí? Porque esto es compartir algo lindo, ¿sí? Qué más lindo que poder compartir el conocimiento y poder entre todos aprender y ser mejores. Y también el conocimiento libera, es lo que te digo yo siempre, ¿sí? A mis alumnos siempre les digo lo mismo. O sea, el conocimiento libera, te da la posibilidad, cuanto más sabes, de abrirte el paso, digamos, al progreso, ¿sí? De una manera distinta a aquel que no tiene el conocimiento. Entonces, el saber te va a hacer libre a la hora de tener que tomar una decisión, a la hora de tener que enfrentar un desafío, ¿sí? Alguna actividad tan simple a lo mejor como conversar con amigos o también de repente tener que hablar y contar algo, manifestarte en alguna entrevista laboral. Cuando uno más sepa sobre diferentes temas, obviamente también de los que te agraden, ¿sí? Va a haber temas que te van a enganchar más que otros. Cuanto más uno sepa, más libre es. Por eso también un poquito de saber más, ¿no? La idea de este encuentro, o sea, de este perfil de las redes sociales que te estoy contando y que espero que me sigas a partir de ahora, ¿sí? También en las demás redes sociales, no solamente en Instagram. Y te invito a que también hagas esta invitación extensiva a todos tus amigos y conocidos que les pueda llegar a interesar esta propuesta. Bien, volviendo a lo que planteábamos recién de la Rúa y las internas, digamos, las internas del Partido Radical, ¿no? De la UCR. Un partido centenario, porque pensemos que en 1983 ya la UCR estaba por cumplir 100 años, ¿sí? La UCR va a cumplir, teniendo como fundación la Unión Cívica de aquel 1890, en 1990 hubiese cumplido, digamos, 100 años. Lo digo de esta manera porque estamos hablando de las internas del 83. Eso ya pasó y cumplió muchísimos años más. Pero tras el triunfo de la UCR y Alfonsín como presidente de la nación, De la Rúa asume una nueva banca en el Congreso, ¿sí? Como senador, ¿sí? De la Rúa ya vivía, ya hacía tiempo en la capital, entonces representaba al pueblo en la capital federal. Tras esa elección presidencial que digamos que después va a ganar Menem en 1989, también vuelve a ser elegido. O sea, fíjate que De la Rúa va a estar ocupando los cargos de senador. Te recuerdo que el cargo de senador es cada 6 años, se renueva, ¿sí? De a tercios, al igual que diputados, ¿sí? Nada más que diputados es cada 4, senadores es cada 6 años. De la Rúa, o sea, vuelve a ser electo, ¿sí? Más allá de que el radicalismo pierde las elecciones porque gana Menem, ¿sí? La fuerza, digamos, al ser la segunda fuerza, él ingresa como senador de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, acá se plantea un tema, ¿no? En ese momento vos podías presentarte como candidato en
varias boletas, digamos, ¿sí? En varias listas. Es lo que hace De la Rúa, participa en 2 listas diferentes, por lo tanto, él es electo con mayor cantidad de votos, y ahí entra una controversia si realmente merecía la banca o no. Bueno, finalmente el colegio electoral decide que él es merecedor de esa banca en el Senado y obviamente se la otorga. Ahora, en 1991 es electo diputado, ¿sí? Y vuelve al Senado nuevamente en 1993. Ahora, esos años 90 forman parte, ¿sí? Como habíamos planteado, de la época menemista, la primera parte de una modernización de la Argentina, cambios, reforma del Estado, privatizaciones. Las clases medias empiezan a ver ciertos beneficios porque aquellos que eran asalariados tienen la posibilidad de poder, a lo mejor con el 1 a 1, viajar, comprarse productos importados, pero las clases trabajadoras son las que van a sufrir mucho el ajuste en la época de Menem. Ahora, la idea de la Rúa es una idea más moderada, digamos, ¿no? Del Partido Radical. Es un sector más moderado, más conservador, más, digamos, tradicionalista, ¿sí? Por lo tanto, obviamente va a buscar un poco el tema de la producción y de la innovación, va a proponer igualmente estos caminos que va a plantear su partido en sí. Pero bueno, acá llega un hecho también fundamental y muy importante que te decía hoy y recordábamos el tema de la reforma constitucional de 1994. De la Rúa va a ser uno de los que va a encabezar la oposición al Pacto de Olivos que van a llevar adelante Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem. ¿Qué permitía ese Pacto de Olivos? Bueno, fundamentalmente llevar adelante la reforma constitucional, ¿sí? Y De la Rúa era uno de los férreos opositores en ese momento, ¿sí? A ese pacto. Lo consideraban muchos radicales como traición, ¿sí? De Alfonsín para con el radicalismo, con un sector del radicalismo. Pero bueno, tengamos en cuenta que De la Rúa empieza a hacer su carrera política y empieza a tener realmente peso en la década del 90, ¿sí? Dentro de su partido. Entonces, no es el mismo De la Rúa que vamos a conocer al principio, ¿sí? de su trayectoria política, con el De la Rúa mucho más, digamos, líder, si se quiere decir, en el Partido Radical, ¿no? En los años 90. De la Rúa no es quien va a representar la nueva idea de Balbín, digamos, el neobalbinismo, ¿sí? Pero sí va construyendo un liderazgo y una llegada a sus votantes muy importante, ¿sí? Basado en estas ideas, ¿sí? Donde va a distanciarse respecto al tipo de liderazgo de otros sectores políticos, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que este pacto que yo te decía, donde lo tratan Alfonsín, un sector del radicalismo, como una traición, también lo ven como un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, Alfonsín con esta actitud le da lugar a Menem, ¿sí? Perpetuarse en el poder. Y ahí, claro, empiezan ciertas divisiones, facciones, dentro del mismo partido, ¿sí? Y a ver, pero también acá encontramos una cuestión que sí va a beneficiar a De la Rúa, es que la reforma constitucional del 94 crea, ¿sí? O funda a la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, de esto sí se va a ver beneficiado De la Rúa, porque De la Rúa después va a ser candidato y va a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por lo tanto, va a mantener este sentimiento antimenemista por las políticas llevadas adelante por el presidente de entonces, pero también, a su vez, va a ser él
quien va a ocupar el ejecutivo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que la ciudad, digamos, autónoma de Buenos Aires va a tener, digamos, la igualdad legal a lo que fuese una provincia, ¿sí? Por lo tanto, va a tener su propio jefe de gobierno, va a elegir sus propias autoridades, legisladores, constituyentes, ¿sí? Que ahora vamos a ver que empiezan a surgir nuevas tendencias políticas, ¿sí? Que van a venir un poco a romper con esa dualidad entre radicales y peronistas y van a surgir nuevos espacios, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, cuándo aparecen y cómo aparecen estos nuevos espacios? Bueno, primero De la Rúa es electo en el 96 como jefe de gobierno de la ciudad, con más del 40% de los votos, ¿sí? También en ese año se eligen convencionales constituyentes y legisladores de la ciudad. Hay un muy grande corte de boleta, ¿sí? Y tengamos en cuenta que surge un nuevo partido u organización política que va a ser el FREPASO. ¿Quiénes van a representar al FREPASO? Bueno, por un lado, Graciela Fernández Mejide, ¿sí? Que tengamos en cuenta que Fernández Mejide fue una de las grandes impulsoras que llevó adelante el tema de cuando, digamos, retornó la democracia, el juicio a la Junta, los testimonios de los desaparecidos, ¿sí? Y también el tema del nunca más, ¿sí? Superado incluso, digamos, también volviendo, digamos, al 96, cuando De la Rúa asume como jefe, ¿sí? de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese periodo surge esta nueva agrupación política llamada FREPASO, ¿sí? ¿En oposición a quién? Bueno, en oposición al gobierno nacional, ¿sí? Que en 1997 va a comenzar a acercar sus posiciones, ¿sí? Y va a formar después una alianza con otros partidos políticos. El FREPASO son diputados que surgen en el 96 y se van uniendo mediante acuerdos, ¿sí? En contra de las políticas de Menem, como te decía recién, criticando fuertemente al gobierno nacional. Y también tenemos a dos frentes, ¿no? Que surgen en la Convención Constituyente, que por un lado es el Frente Grande, ¿sí? Que también es uno de los que se va a oponer fuertemente al Pacto de Olivos, al igual que el sector del radicalismo que estaba liderado por De la Rúa, ¿sí? Y también más adelante va a surgir una alianza con el Partido País de José Octavio Bordón, ¿sí? Que él era representante de la provincia de Mendoza, y van a formar este frente electoral, digamos, Frente País Solidario, por eso la sigla FREPASO. Van a competir en 1995 y van a quedar segundos. Fíjate qué importancia toma este frente, ¿sí? Donde van a quedar segundos y para 1996 van a disputar incluso, ¿sí? El cargo de jefe de gobierno. O sea, era una formación y una organización política que venía empujando, digamos, a los partidos tradicionales, ¿no? Venía a tratar de mover ciertas estructuras que ya de hacía tiempo se habían polarizado en la historia nacional. Ahora, en 1997 sí se forma la alianza con el FREPASO, esta formación de partidos. Ahí van a ingresar el radicalismo y otros sectores políticos menores que van a empezar a nacer por aquella época. Empiezan a competir, ya en lo que es no solamente a nivel nacional, sino también en provincias, o sea, empiezan a tener una mayor estructura, como por ejemplo pasó en la provincia de Buenos Aires con
con el triunfo en las elecciones de medio término, ¿sí?, de Graciela Fernández Meijide sobre el de Hilda Chiche Duhalde, ¿sí? De la Rúa nuevamente toma, digamos, está en el lugar y el momento indicado, ¿sí? Como gobernador de la ciudad de Buenos Aires, con una economía realmente en piloto automático, ¿sí?, con ciertos problemas, pero que todavía no. Y empieza, digamos, a rebotar ciertos problemas o efectos, como te decía hoy, de el efecto tequila, ¿sí? Digamos, internamente, ¿sí? O sea, me empieza a ver, nos empieza a afectar seriamente lo que pasa en México, ¿sí? Ahora, como te decía hoy, empieza a salir, digamos, a emerger un del arruismo, digamos, ¿sí? Como te decía también, de tendencia moderada y conservadora. En un periodo por poco de tiempo, llegado el momento de elegir candidatos para las elecciones presidenciales, la UCR y la Alianza ven como mejor imagen pública positiva a Fernando de la Rúa, ¿sí? Por lo tanto, lo van a proponer como candidato presidencial en 1999 por esta alianza de partidos políticos que te contaba hoy. En esas elecciones internas, de la Rúa se impone, ¿sí?, al candidato del Frepaso, que era Graciela Fernández Meijide, y es proclamado, digamos, como candidato de la fórmula presidencial, ¿sí?, de la alianza, y su vicepresidente, su vicepresidente va a ser Carlos Chacho Álvarez. Que tengamos en cuenta que Chacho Álvarez en su momento pertenecía al Partido Justicialista y es el sector del Partido Justicialista que en un comienzo, ¿sí?, disconformes con el liderazgo de Menem y con las políticas de ajuste y ortodoxa que llevaba Menem, se abrieron, ¿sí?, a principios de los 90, y es uno de los sectores políticos que va a promover, digamos, el frepaso, ¿sí? Por lo tanto, te decía recién que de la Rúa, ¿sí?, en 1999 va a ser el candidato por la alianza junto a Carlos Chacho Álvarez. Ahora, el candidato del partido peronista, ¿sí?, del partido justicialista, va a ser Eduardo Duhalde, ¿sí? Ahora, por este lado va a estar acompañado por Ramón Palito Ortega, pero no va a ser fácil ser nombrado, digamos, para Duhalde y que tenga el apoyo fuerte del partido, ¿sí? Por lo tanto, cuando se inicia la campaña electoral, ¿sí?, por el lado de la alianza, de la Rúa tiene una fuerte inversión. Acá se habla incluso de algunas características particulares, como la participación, ¿sí?, de empresas norteamericanas y de la embajada norteamericana, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con la campaña publicitaria, con lo que tiene que ver con la campaña política de la Rúa, y se empiezan a inyectar muchísimos recursos y material, ¿sí?, que obviamente los medios de comunicación toman cierta postura, digamos, a favor de la alianza, le dan mucho espacio. Tengamos en cuenta que los espacios de los medios de comunicación muchas veces son relativos y que posteriormente a la década del 90 va a haber una ley donde se va a establecer la igualdad de poder pasar, digamos, el mensaje electoral en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas. En ese momento teníamos mucha menos fuerza política, pero aquella que tenía mayor apertura publicitaria, mayor inversión, obviamente tenía mayores posibilidades de ganar. Bien, ahora, ¿cuál era el speech de la Rúa? Bueno, de la Rúa habla sobre que va a ir en contra de todo lo que tiene que ver con la corrupción del poder menemista durante esa década,
plantea también el tema de la convertibilidad, que la va a mantener, ¿sí? Pero también va a plantear mano dura, ¿sí? Obviamente va a ser algo identitario también de este partido o este frente que formaba parte del FREPASO, ¿no? Y acá sale la idea de que dice, yo no soy aburrido, aburrido será el que maneja una Ferrari, de quienes se divierten mientras hay pobreza, no quiero un pueblo sufriente, mientras algunos pocos se divierten, quiero un pueblo alegre, quiero un pueblo feliz, ¿no? Uno de los spots más conocidos de la Rúa. Entonces, también habla de el tema de fortalecer el tema de la salud, de la educación, etcétera, los diferentes speech publicitarios. Por lo tanto, trata de diferenciarse mucho, ¿sí?, de la figura de Menem y del PJ de los años 90. ¿Sí? La fórmula de la Rúa y Chacho Álvarez suman un 48% de votos frente al de Duhalde y Ramón Polito Ortega, que obtienen un 38% de los votos. A esto vamos a volver a retomar, ¿sí?, sobre este tema cuando volvamos a hablar específicamente de la presidencia de la Rúa, que asume en diciembre de 1999, ¿sí?, se pone la banda presidencial, y algunos autores dicen justo en ese momento, ¿sí?, se colgó también una bomba de tiempo que consistía en una economía donde había déficit fiscal y comercial muy alto, un endeudamiento impresionante, una recesión económica y una ley de convertibilidad. Además de una situación externa, no ayudaba una crisis financiera, como decíamos hoy, el tema del efecto tequila y una ola de proteccionismo generalizado, ¿sí?, que tampoco ayuda, digamos, al intercambio entre países y a las relaciones bilaterales. Por lo tanto, la situación es bastante crítica, el nivel de desempleo y de subempleo, ¿sí?, eran altísimos, los salarios cada vez eran más bajos y las protestas sociales iban en aumento con estos grupos, particularmente piqueteros, ¿sí?, que van a venir para quedarse, digamos, ¿sí? Puntualmente me quería contarte, ¿sí?, la carrera política previa a la presidencia de Fernando de la Rúa, como para que tengamos conciencia un poquito, al igual que cuando hablamos de Carlos Menem y el ajuste y los problemas que tuvo para llevar adelante, y también lo comparamos un poquito con la actualidad de Javier Milei, también empezar a ver a otras presidencias y a otros momentos de la historia donde también hubo determinadas semejanzas, lamentablemente crisis de nuestra sociedad, ¿no? Y también cuáles fueron las respuestas como sociedad a determinados problemas que se fueron surgiendo producto de las diferentes políticas, que no solamente quizás fueron equivocadas o no fueron acertadas del todo, también ayudadas por ciertos conflictos internos políticos que tampoco colaboraban a que eso se pudiese llevar adelante. Esto es lo que hoy te quería contar sobre Fernando de la Rúa, ¿sí? Así que te invito a que, si querés comentar algo, bienvenido sea. La verdad que es un aporte fundamental. También es muy bueno si después de este video, de este vivo, podés dejar un comentario debajo del vivo. Eso me ayuda un montón para promocionar este tipo de clases y que cada vez la gente conozca más este tipo de contenido. Por lo tanto, te invito a seguir formando parte de estos encuentros todos los jueves a las 19 horas para seguir aprendiendo juntos. Me despido, hasta la próxima semana. Chao.